TIVA, anestesia total intravenosa. Vamos a ver un poco de conceptos generales. Primero, qué necesitamos, la definición, después algunos conceptos de farmacocinética, algunas definiciones de los diferentes modelos farmacocinéticos que hay eh, y algunas recomendaciones finales. Primero, habría que definir qué es la TIVA o qué es la anestesia total intravenosa. Es una técnica de anestesia general donde vamos a realizar tanto la inducción y el mantenimiento, se obtiene exclusivamente administrando medicación intravenosa. La infusión se puede realizar a través de bombas o infusiones controladas por objetivo, que ahí vamos a usar un equipamiento específico o una aplicación que simula estas bombas, como la que está ahí a la izquierda, pero también se puede lograr con bolos intermitentes o infusiones manuales. En la bibliografía están descritas algunas ventajas del uso de TIVA, algunas medias contradictorias, pero vamos a ir viendo una por una. Una de las ventajas que nombraba es que no se necesita una fisiología pulmonar indemne, ya que si hay, por ejemplo, una alteración en la barrera hematoalveolar, como puede ser una neumonía, un empiema o un colapso, no vuelve errático la administración de la anestesia, porque no estamos dando un halogenado que se absorbe vía pulmonar, sino que estamos dando algo intravenoso. El punto que sigue, que dice no crea vasoconstricción hipóxica, hay controversia con respecto a eso. Hay varios estudios que estuve buscando algunos papers, no los puse porque se iba a ser muy largo, pero compararon la ventilación unipulmonar, si uno cuando bloquea ese pulmón, que no va a recibir más oxígeno, si al iniciar la anestesia con halogenados había vasoconstricción por hipoxia o si el propofol generaba como una protección para esto. Y en realidad las conclusiones que llegan la mayoría es que los datos que se obtienen son similares. Antes se pensaba que sí, era como un método protector, pero ahora no se ve diferencia significativa. Otro de los puntos que siempre cuando hablan de TIVA lo consideran es que no contamina ni afecta al medio ambiente ni al personal de salud. Hay miles de estudios que hablan sobre los efectos sobre el equipo de salud que está respirando el gas volátil o las mesas que no tienen el adecuado sistema para eliminar el gas que devuelve la mesa. Y cuando uno hace anestesia intravenosa, esto no sucede. Es de elección también en algunas patologías, como el paciente que va a ver mañana, las distrofias musculares, las miopatías, en pacientes que tienen riesgo de hipertermia maligna o que han tenido, eh, protección de cerebros frágiles, anestesia medida, afecta menos el neurodesarrollo de los lactantes y protege a los ancianos o en enfermedades neurodegenerativas. Eh, con respecto a esto, voy a avanzar un poquitito a la siguiente diapositiva, donde encontré un estudio bastante nuevo, 12 de agosto del 2023, tiene un año. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, donde lo que hicieron fue evaluar y detectar delirio y estado mental a través de una evaluación neuropsicológica inicial y una evaluación de las actividades de la vida diaria a pacientes que le administraban anestesia general inhalatoria o anestesia endovenosa para el mantenimiento. Los grupos contaron un N relativamente bueno, 99 para inhalatoria y 100 para TIVA, y lo que ellos encontraron, a la conclusión que llegaron, que no había diferencias significativas en la cognición entre los tipos de anestesia. Tampoco hay diferencia en la aparición del delirio postoperatorio. Sí se marcaba un delirio postoperatorio que se predecía mejor con el estado basal. O sea, si era basal ya tenían un delirio cuando administraban anestesia inhalatoria o TIVA, sí ahí se veía una diferencia. Volvemos para atrás. Otra de las ventajas es que los modelos cinéticos La o realidad es que la protección neuronal que brinda la TIVA más que por el propio es porque seguramente usan en todas BIS. No sé si decía que usaban BIS también con el halogenado o no.
Sí, sí, porque esto depende la de la compar cama, el índice de supresión y todo eso. Capaz que lo tenés más controlado con la TIO, cuando haces TIO por el BIS, que cuando lo tenés halogenado, que haces y medio de CAM y listo, y te olvidas. claro. Sí, en este estudio, por ejemplo, lo que ellos le pusieron visa a los dos. Entonces ahí es donde desaparecía un poco o sea, la protección, porque los dos estaban monitorizados, eh, pero bueno, Tal eso cual. es verdad. Uno cuando hace halogenados, tipo, abre como caballito de reparto, teniendo cierta CAM y capaz para ese paciente es mucho y para otro es poco. Entonces, siempre monitorizar. Eh, Bueno, el punto abajo que los modelos, que después los vamos a ver, son predecibles y validados. Se hicieron, ya lo vamos a ver más adelante, pero son modelos que se estudiaron con muchos pacientes y se sacó un algoritmo matemático que a través de diferentes variables nos van a predecir a nosotros las concentraciones que debemos realizar para la inducción, el mantenimiento, o sea, cuánta droga tenemos que infundir y al cortar la droga, cuánto tiempo va a tardar en despertar. Esto ya lo vimos. Vamos al siguiente. Otra de las ventajas es que permite tubaciones vigiles. La anestesia es más predecible, que estando en una sedación ligera, el paciente va a abrir los ojos y permitir la extubación. La titulación es constante, genera seguridad para el paciente, tanto de manera individual, por sus características de base, como la patología que atraviesa, evitando la sobredosificación e infradosificación. Recuperación rápida, sin delirios, no interfiere en la inmunidad celular, sobre todo el propofol, en pacientes oncológicos, no interfiere en su recuperación. Eh, para hacer la clase, miré la clase anterior que había dado Joe, donde este dato era un dato medio errático. Busqué un trabajo, por ejemplo, este metaanálisis que incluyó bastantes pacientes con cáncer y ellos a la conclusión que llegaron que el grupo de TIVA tuvo una tasa de supervivencia general considerable más alta y una tasa de supervivencia sin recurrencia con estadísticamente significativo. Igual sigue siendo un dato de que, porque el cáncer puede tener su curso que no puedes controlar, más allá de la anestesia que le hayas realizado o no el paciente. Y por último, no requiere equipos costosos, ya que podemos realizar activa con una bomba volumétrica, por ejemplo, como las que hay en el hospital, y una aplicación en el celular con licencia gratuita. Una frase que aparece en el NAP 5 es que todo anestesiólogo en algún momento se va a encontrar con la necesidad de hacer activa. Y ahí abajo hay algunos casos donde un paciente que tenga alto índice de náuseas y vómitos postoperatorios, depende de la cirugía, los recursos, el monitoreo y en hipertermia maligna. Para realizar TIVA, lo importante es saber la técnica correcta, los equipos de infusión que tengamos disponibles, los diferentes modelos y tener en lo posible neuromonitoreo. Con respecto a la técnica correcta, dentro de los equipos de infusión disponibles hay muchos. Ahí a la derecha, creo que se ve en el cursor, si lo paso para acá. A la base primera, después está la de Fresenius, una bomba volumétrica, diferentes bombas de marcas, ¿sí? Que lo importante siempre si vamos a realizar TIVA es conocer qué equipo tenemos disponible. También hablaba de la técnica correcta y de conocer los equipos, qué sistema de infusión vamos a usar, o sea, qué tipo de jeringa. Las jeringas que recomiendan son las de la derecha, ¿sí? Que son las que tienen la rosquita del sistema Luger-Lock, donde nos proporciona un mayor margen de seguridad, ya que estas jeringas no se desconectan, eh, no son tan distensibles y son más precisas. También acompañada de estas jeringas, lo ideal es que al usar el sistema Luger-Lock usemos la línea de PVC. Una de las ventajas de estas líneas finitas es que con 2 mililitros solamente podemos purgar toda la herida.
Y en cambio, si usamos una guía de suero común, vamos a necesitar mucho más volumen para purgar. Y además de que en cada extremo hay una hembra para conectarlo con ya sea esto que sigue, que sería un conector o una llave de 3 vías, por lo que aumenta la seguridad, o lo que está abajo, que es el óctuplo, que es algo que recomiendan cuando realizamos TIVA porque tiene válvulas antirreflujo. Podés manejar separado las entradas y es más seguro que las llaves de 3 vías que se pueden romper. Otra de las cosas en la técnica correcta es tener un acceso venoso seguro. Se recomienda siempre tener un acceso venoso que se encuentre fuera de las zonas de pliegue, que no sea colapsable. Siempre debe estar visible el acceso y las conexiones. Uno se pregunta, ¿y si van a hacer una cirugía donde el brazo tiene que ir guardado, por alguna razón no lo puedo tener visible? La idea es tratar de evitar esto, pero por lo menos que queden las conexiones donde ingresa la droga a nuestra vista. Porque a veces, como dije, pueden fallar las llaves de 3 vías o se puede desconectar y toda nuestra anestesia depende del acceso venoso. Eh, Evitar los espacios muertos grandes y tener siempre un acceso venoso de backup por si el principal falla. También recomendaban estandarizar las concentraciones de los medicamentos que utilizamos, rotular siempre las infusiones y las guías de infusión para que no haya confusión. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de los modelos farmacocinéticos, pero antes vamos a tocar algunos conceptos de la farmacocinética que van a ayudar a entender por qué el modelo farmacocinético realiza o no cierta infusión de droga o volumen de droga. El primero es el volumen de distribución. Este concepto más que nada sirve para lo que sería un bolo, no una dosis mantenida en el tiempo, ¿sí? El volumen de distribución es un volumen aparente, no es un espacio anatómico en particular que tiene el paciente, eh, en el cual cuando administramos la droga se distribuye para alcanzar una determinada concentración plasmática. El volumen de distribución entonces es igual a la dosis dividido la concentración plasmática. Y si damos vuelta a la fórmula, la concentración plasmática va a ser igual a la dosis sobre el volumen de distribución de esa droga. Nos va a informar qué tan fácil o no la droga va a abandonar el compartimiento central y va a estimar la dosis y nos permite estimar una dosis de carga para ese fármaco. Si tenemos un volumen de distribución alto, menor va a ser la concentración plasmática porque se va a distribuir muy rápido y más se va a acumular por lo que tiene mayor vida media. Si no se queda en el compartimiento central, se distribuye, se acumula y vamos a tener mayor duración del efecto por acumulación. El aclaramiento plasmático, o clearance, es la capacidad del organismo para eliminar o aclarar el fármaco del plasma. Se mide en litros minuto y el clearance es igual a la velocidad de eliminación sobre la concentración plasmática. Es una constante para cada fármaco, lo que cambia es la velocidad de eliminación en relación a la concentración plasmática. La utilidad de este cálculo va a ser el cálculo de una dosis de mantenimiento del fármaco. Si yo tengo una concentración plasmática por el clearance y borro lo que sería litros, porque está uno arriba de la fórmula y el otro abajo, me queda miligramos minuto. Entonces yo puedo tener una dosis de mantenimiento de ese fármaco. Si bien el clearance del fármaco va a depender de la distribución y también cuando hay una dosis, o sea, una infusión continua que vamos a hacer en la activa, va a depender en algo más, que es la biotransformación del fármaco que va a sufrir hepática y cuánto se devuelve otra vez al compartimiento. La vida media de eliminación es el tiempo necesario para que la concentración plasmática disminuya a la mitad durante la fase de eliminación. O sea, yo hago el bolo y de esa concentración plasmática, ¿cuánto tarda para disminuir a la mitad? Se calcula por tiempo medio, o sea, tiempo vida media de eliminación es igual a esa constante por el volumen de distribución sobre el clearance. Por ende, si
si tiene un volumen de distribución alto, el tiempo de vida media de eliminación va a ser alto. Si yo, como es indirectamente proporcional al clearance, si yo tengo un clearance elevado y un volumen de distribución bajo, ese tiempo lo vamos a alcanzar antes. Pero cuando nosotros hacemos una infusión continua, como es en el caso de la TIVA, no nos quedamos con solo un bolo y un compartimento, que sería el central donde yo hago el bolo y se elimina, que sería la parte central del dibujo. Sino que cuando uno realiza una infusión o una droga, va primero al compartimento central, de ese compartimento se redistribuye del B1 al B2, que son los tejidos del compartimento periférico rápido, donde está la masa muscular, y vuelve al 1 y después se acumula en el 3, que después vuelve del 3 al 1 y ahí se elimina. ¿Sí? En el compartimento central vamos a tener todos los tejidos bien irrigados, como el corazón, el cerebro, los riñones y el pulmón, que van a ser los que más nos importan a nosotros, porque está el cerebro, que es el sitio efecto de las drogas que estamos realizando en la anestesia. Entonces, cuando tenemos un modelo compartimental, tricompartimental, lo que nos va a importar es este concepto, que es la vida media contexto sensible. Y se define como el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco que fue administrado en perfusión continua disminuya hasta el 50% una vez que suspendimos la misma. A diferencia del concepto anterior, donde solo era para un bolo y un modelo unicompartimental, va a considerar la distribución entre los diferentes compartimentos que mostré, la biotransformación del fármaco, que también altera la eliminación de este, y la duración de la perfusión. Si yo estoy administrando Propofol, por ejemplo, y este se va acumulando, cuanto más tiempo yo infunda el Propofol, más tarde, o sea, o más alta va a ser la vida medio contexto sensible, porque se va a acumular, va a depender de la biotransformación y la distribución entre los diferentes compartimentos. ¿Se entendió esto? Bien. Otro concepto importante es el sitio efecto. El sitio efecto, en nuestro caso, porque estamos realizando una anestesia general, va a ser el cerebro. Y es donde encontramos los receptores diana para la anestesia que aplicamos. En el sitio efecto, un concepto que tenemos que tener es la estéresis, que es el tiempo que transcurre entre la administración del fármaco y el comienzo de los efectos clínicos. Y va a estar regulado por una constante de tiempo que es la laqueo. Laqueo, citando a Joe en su clase, es como una puerta. Tenemos un aqueo grande, el equilibrio lo vamos a lograr más rápido. Si tenemos una aqueo pequeña, la puerta es chiquitita, entonces nos va a costar más tiempo tener el efecto. El tiempo medio de queo es el tiempo necesario para que la concentración en ese sitio de efecto reduzca a la mitad, se alcance la mitad de la concentración plasmática. Acá tenemos, por ejemplo, algunas queo y el tiempo medio queo. Nosotros, en lo que sería activa, fármaco que usamos muy común es el Propofol y el remifentanilo. El Propofol tiene una queo relativamente pequeña, si la comparamos con otros, ¿sí? Pero es más grande que otros fármacos, ¿sí? Y, por ejemplo, el remifentanilo tiene una queo de 0,6, a comparación de, por ejemplo, el sulfentanilo o el fentanilo. Por ende, si va a llegar primero al sitio, va a llegar más rápido al sitio efecto y tiene un tiempo de vida media queo pequeño. Entonces, lo que va a hacer es que llegue rápido y se vaya rápido. Acá abajo tenemos los tiempos de decremento, o sea, de vida media contexto sensible de los diferentes fármacos y por qué se usa tanto el remifentanilo, porque por más que la infusión dure un montón, el tiempo va a ser siempre el mismo, ¿sí? Y el propofol,
que es la línea rosa esta fucsia, ¿sí? Si bien su vida media contexto sensible, cuando va infundiéndose varias horas, se empieza a aumentar, no aumenta como otros, como puede ser el tiopental, el diazepam, por ejemplo, la ketamina está ahí nomás, el midazolam, ¿sí? Que no llevaría mucho tiempo después, al cortar la infusión, que se reduzca a la mitad. Entonces, ¿qué es un modelo farmacocinético? Es un modelo matemático que a través de cálculos pretenden predecir la cinética de un fármaco administrado con valores preestablecidos y los datos antropométricos del paciente que le suministramos. O sea, todo lo anterior que dijimos lo meten en un cálculo un cálculo matemático que nos va a permitir predecir a nosotros qué dosis con los datos de ese paciente le vamos a hacer, tanto de inducción, mantenimiento y el despertar. Estos modelos farmacocinéticos, lo que es la historia, si arrancamos con el Propofol, apareció en 1977, en 1986 se hizo su uso clínico y en 1988 aparece el primer modelo, por así llamarlo, de Prince Robert, que algunos lo hemos escuchado hablar, que es administrar al paciente 10 miligramos eh, kilo primero, de los primeros 10 minutos 8 y después 6, y ese es el mantenimiento del paciente. Algo muy rudimentario, pero que en ese momento funcionaba. Después empezaron a ver que no era igual para todos los pacientes y empezaron a investigar qué pasaba y cómo se acumulaba el propofol y demás. Entonces aparecieron los modelos. En 1991 el de Marsh, en 1997 el de Minto, que es más para fentanilo, en 1998 el de Snyder, en el 2000 modificaron el de March y en el 2018, como la estrella o más nuevo, el L. Vamos a ir hablando de cada uno. El modelo de Smart eh, posee 5 variables de equilibrio que son fijas. Acá al costado las ven, ¿sí? Me pareció interesante este dibujito porque es como más gráfico de cómo se ven los compartimentos, o sea, cómo lo considera cada modelo. Acá tenemos para un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, donde, como dice acá, las 5 variables de equilibrio, que son estas, son fijas. Este número no va a cambiar así el paciente pese 20 kilos, tenga 30 años o pese 50 kilos y tenga 90. Lo que sí cambia son los compartimentos, porque los ajusta según el peso del paciente. Y la queo del fármaco varía según la máquina que utilicemos. No es un valor fijo, sino que depende del fabricante. Setearon una queo de 0,24 a 1,2, por lo que es importante conocerlo. Este modelo no está validado en niños y lo que hace, por esto que decimos que el tamaño del B1 según el peso real del paciente como única variable, y esto va a llevar a sobredosificación en obesos como en ancianos, porque es la única variable que considera. Ahora si pasamos al siguiente modelo, que es el de Snyder, ya utilizan más covariables. Si vemos en la línea del tiempo, es el modelo un poco más nuevo, entonces dijeron hay que ponerle más variables para considerar cómo se comporta este fármaco en la administración. Y las variables que utiliza el modelo de Snyder, como aparecen acá arriba, son el peso, la altura, la edad y el sexo. Todas esas variables las va a meter en cada uno de los parámetros del, del modelo para calcularnos a nosotros cómo ese fármaco entra y se elimina, por así decirlo, y qué dosis es la que vamos a administrar. Pero para el peso utiliza una fórmula que es la ecuación de James, porque no utiliza el peso directo, sino que utiliza el peso magro o el lean body mass, por eso acá está LBM. Y esta ecuación lo que tiene es un problema matemático que lleva a que cuando el índice de masa corporal es muy alto, el valor de la fórmula
se pone negativo, se vuelve para atrás. Entonces, ¿qué nos va a pasar en los pacientes obesos? Que va a infradosificar. También, sumado a esto, lo que lleva es que el B1, o sea, el compartimiento central, el más vascularizado de todos, para este modelo es fijo, ¿sí? Así que un paciente de 70 kilos o un paciente de 20 tiene un volumen de 4,27 litros. Y por lo que lleva a una cierta infradosificación, sobre todo en la inyección. Hablando del tema de los obesos, en conclusión en este artículo que sacaban es que MAPS sobredosifica y establece un límite de peso de 150 kilos. Snyder sobredosifica y calcula la constante de pasaje a B2 muy elevadas. El límite es de 35 en mujeres y esto está descrito en el modelo y de 42 en hombres. Es más, las bombas, cuando pones Snyder no te deja poner un índice de masa corporal mayor a ese. Se requiere usar el peso ajustado para el propofol y en Minto, en obesos, infradosifica. A partir del índice de masa corporal de 35 se recomienda usar el peso ideal. Esto es para calcular el peso ideal, que es la fórmula de Servin, que queda después puesta en el publisher. El modelo Minto, ¿sí? Que es el de elección para la administración de remifentanilo, derivó de un análisis de datos de 65 adultos sanos con un rango de 20 a 85 años. Proporcionó un valor QEO para el remifentanilo relacionado con la edad del paciente y prediciendo un equilibrio más lento en pacientes mayores de 40 y un equilibrio más rápido en pacientes jóvenes. Acá al costado están los parámetros que utiliza, o sea, cómo calcula el modelo de Minto los valores. Eh, el sesgo que tuvo en sus valores predictivos fue de un 15% y una exactitud del 20%, que ahora después vamos a ver que es bastante parecida a la del Level. Está basado en el peso teórico magro, al igual que el Snyder, por eso que hablábamos en obesos, tiene un error ahí cuando dosifica. El remifentanilo se metaboliza por estrellas plasmáticas, por lo que no varía tanto con los modelos y su vida media es estable. El remifentanilo nos ofrece la facilidad para titularlo, comenzando ya sea con concentración plasma o sitio efecto y luego titularlo según la respuesta clínica. Acá como una anotación de cada modelo, como para que se queden con un resumen. La concentración de propofol en el modelo de March mínima que recomiendan para tener algún efecto es 1,5-1,8 microgramos mililitro. Hay que tener cuidado en los ancianos, por lo que ya hablamos, porque solo considera el peso, pero no la edad. Tiene como modelo simple y lo que se ve es una mejor correlación entre la clínica y el BIS, o sea, lo que vemos en el paciente y el valor de anestesia que tiene, o sea, de profundidad. El Snyder no hay que usarlo en más de 100, por esto que dijimos de la fórmula de cómo ajusta el peso en la masa magra. Siempre usar el sitio efecto. El Minto, hay que tener cuidado con la farmacología del anciano porque lo puede sobredosificar y se puede considerar el uso de plasmáticos. Un poco más de lo mismo en resumen. Y el modelo más nuevo, que es el Elevel, que fue creado en el 2018, lo que hicieron fue recopilar más de 30 estudios en poblaciones diferentes. Con esto alcanzaron un total de 1.033 pacientes y se realizó un análisis farmacocinético de 15.433 observaciones, o sea, muestras de sangre de los fármacos. La edad fue desde 27 semanas a 88 años, con un peso que variaba desde 180 gramos a 160. Por eso es que se habla que el L-Level es como el modelo universal. Y consideró variables de peso, edad, sexo y drogas concomitantes, algo que el resto de los modelos no lo considera. Este modelo farmacocinético en su ecuación, lo que está acá al costado para
para calcular cada variable, considera si uno administra o no opioides. Que en la máquina o en la aplicación van a ver que dice con o sin opioides, porque si ponen con opioides va a utilizar eh, dentro de la ecuación la administración de opioides como se ve acá. La verdad que la ecuación es como un chino, pero la puse porque es interesante la cantidad de cosas que considera el modelo. Y en ese mismo trabajo, o sea, el original donde presentaron el modelo de Level, lo que hicieron fue la dosis inicial prevista de infusiones de mantenimiento para individuos obesos para el modelo de Level, que apunta al 50% del efecto del fármaco, y lo mismo con el modelo de Match y Snyder a 4 miligramos mililitros. ¿Sí? O sea, compararon cómo se comportaban los modelos en pacientes obesos. Los individuos tenían todos 35 años y una altura de 1,70. La dosis de inducción de propofol y las tasas de infusión fueron corregidas según la fórmula que hablamos para corregir el peso, y lo graficaron ellos con la zona verde. Y entonces a la conclusión que llegaron, porque hablan de que el modelo final era efectivo, era porque si ven los gráficos, la dosis efectiva 50 con el modelo de Level y la infusión eh, en sitio efecto era bastante parecida si corregían el peso. O sea, estas líneas, tanto la línea lisa que es para varones y la punteada que es para mujeres, con el modelo, sin corregir nada, o sea, con su fórmula original, y esto corrigiendo con la fórmula de Servine el peso, nos daba lo más parecido a la corrección. En cambio, el modelo de Smart tenía infradosificación o sobredosificación, y acá abajo infradosificación con Snyder o sobredosificación. O sea, se alejaban de la línea verde. Por eso es que ellos aseguraron que el modelo de Level era un gran avance. Por ejemplo, este estudio compara en 50 pacientes que se sometieron a cirugía visceral o traumatológica y todos recibieron anestesia general total intravenosa y un catéter arterial para tomar las muestras del propofol. Y en conclusión llegaron que el modelo de Level mostró un rendimiento predictivo ligeramente mejor para las concentraciones plasmáticas de propofol medidas en comparación con los modelos de SmartGen. Otro estudio, 25 sujetos con Level y BIS entre 40 y 60, o sea que están en anestesia general. Se recogieron las muestras de sangre, 5, 10, bueno, diferentes muestras, hasta un máximo de 10 muestras, y el modelo de Level no fue inferior en su rendimiento predictivo en comparación con los otros modelos. Eh, Dice que los valores de BIS intraoperatorio fueron relevantes para niños, adultos y sujetos mayores y obesos, por eso se habla de que es como un modelo general y universal. Y este estudio, que es más nuevo, 2023, lo que hicieron fue comparar el modelo de Snyder y de Level en la anestesia, o sea, infusión controlada por objetivo, TCI, para propofol, y comparar 78 pacientes mujeres, 37 adultas, o sea, menores de 65 años, y 41 pacientes mayores de 75 años. El valor de supresión fue mayor y más frecuente en el modelo de Level que en el modelo de Snyder en ancianos. Esta es una de las betas que dicen del modelo de Level, que en pacientes ancianos podría estar sobredosificando y generar supresiones. Hablando, o sea, terminando todos los modelos, en este cuadrito lo que vemos es una sugerencia de las concentraciones de sitio según la edad. Si nosotros tenemos, o sea, cómo vamos a setear la bomba, ¿no? ¿Qué objetivo le vamos a poner? Si queremos que esté en respiración espontánea, propofol, esta concentración, dependiendo de la edad, y remifentanil. Y si estamos bajo ventilación con presión positiva, esta concentración y esta concentración de REMI, por ejemplo.
Igualmente, este cuadrito también que me pareció interesante, porque habla también de si usamos bloqueo regional o no lo usamos. Y depende de la cirugía. Si una cirugía mayor, una cirugía menor, si una cirugía cardíaca, por el impacto doloroso que va a tener. Pero siempre lo importante es correlacionar con la clínica del paciente. No quedarnos en un número fijo, sino que ir dosificando para ver la respuesta del paciente. Y por último, eh, una vez que estamos infundiendo toda la medicación y bueno, termina la cirugía, el último concepto sería el despertar. Y acá entra lo que es el tiempo de decremental. Los diferentes modelos nos van a ayudar a predecir la vida media con texto sensible, como ya hablamos, según la dosis que fue administrada y la duración de la misma. Estiman el tiempo para alcanzar una concentración en sitio de efecto que nos permita el despertar del paciente. Aproximadamente se habla en el modelo de Smart que el Propofol tendría una concentración de 1 a 1,2 nanogramos mililitros, nos llevaría al despertar, y en el remifentanilo, el mito, 1 nanogramo mililitro nos lleva a la ventilación espontánea. ¿Por qué se habla del tiempo decremental y que el modelo farmacocinético nos va a ayudar a predecir esto? Porque no siempre va a ser igual. O sea, la vida media contexto sensible, de la que hablamos hace un rato, si yo, por ejemplo, seteo en 4, pero la infundo por más tiempo, ¿sí? El decremento de una vez que corto la infusión va a ser con esta forma, ¿sí? Entonces, si yo estaba en una concentración de 3, vamos a tener un decremento antes. Si tengo una concentración de 5, por ejemplo, el decremento va a ser más prolongado. Entonces, esto es lo que hacen los modelos farmacocinéticos tratando de que cuando llegamos a 1, 1,2, que sería cuando el paciente se despierta, es ayudarnos a calcular cuánto tiempo va a llevar una vez que cortamos la infusión al despertar del paciente. La recomendación, como dije, es dosificar escalonadamente, donde se produce la pérdida de conciencia. Esa es la dosis aproximada del despertar del paciente. Esto también nos lo hablaron en el curso de TIVA que tuvimos, o taller de TIVA que tuvimos en la SPA, donde el doctor hablaba que una práctica segura era comenzar escalonadamente con el hipnótico solamente, o sea, el propofol, ver eh, dónde se perdía la conciencia del paciente, y una vez que teníamos ese punto, eh, tenerlo como referencia para después generar el despertar del paciente. Ningún modelo es superior al otro, lo importante es conocerlo. Se prefiere siempre el de Smart porque es simple, o sea, la única variable que tenemos es el peso del paciente, con los debidos ajustes necesarios según la clínica del paciente y la edad. Eh, la competencia en anestesia intravenosa total permite un manejo seguro de la anestesia general en pacientes con riesgo de hipertermia maligna u otro escenario que lo requiera. La valoración de la concentración de sitio y efecto para la respuesta del paciente es vital a lo largo de la fase de inducción y mantenimiento, o sea, ver cómo está la clínica del paciente, no solo guiarnos por el modelo. Por lo general, cuando uno realiza TIVA, alcanzas un plano profundo de anestesia y siempre es de buena práctica el neuromonitoreo para evitar la excesiva hipnosis, un nivel de anestesia muy profundo. Y el recuerdo de intraoperatorio o ARNES se produce con la TIVA cuando hay un fallo técnico. Un gran miedo de, de hacer TIVA es que tenga recuerdo intraoperatorio. Y esto va a suceder si hay un fallo técnico, o sea, que se desconecte la administración de la droga y nosotros no nos dimos cuenta de que se acabó la jeringa y no estaba seteada la alarma de que la infusión se acabó, etc. Y ahora lo que puse acá es algunos ejemplos para que vean lo que pasa cuando uno setea en sitio plasma o sitio efecto. Y quiero que me digan de los grafiquitos cuál piensan que es sitio plasma y cuál es sitio efecto.
Tenemos por TSI el propofol en un varón de 40 años, mide 1,78, 85 kilos y le seteamos un target o concentración objetivo de 4 microgramos mililitros. ¿Cuál piensan de los gráficos, izquierda o derecha, que es sitio plasma? ¿Y tú? Trazamos un mate. El Pitu no está. ¿Pinocho? No entendimos la pregunta acá. Bueno, Pre- ¿Cuál es sitio pre- efecto y cuál es sitio plasma? Presentió dos gráficos. Uno está seteado sitio efecto y otro está seteado como target concentración plasmática. Pregunta cuál es cuál. O sea, hay cuatro ahí, pero serían los dos de la derecha y los dos de la izquierda. claro. Le voy a explicar un poquito el gráfico para que sepan. Estas barras de acá es como se infunde la droga. La línea roja sería sitio, la concentración plasmática, y la línea verde, concentración en efecto, en sitio efecto. La línea naranja es el seteo, está en 4, aunque tiene baja calidad de gráfico, pero está en 4. Si ven, hay un puntito, 1, 2, 3, 4 puntitos. O sea que la línea naranja es donde yo lo seteo. Es más, ¿no sería que el que hace un mayor pico al principio sería el sitio plasma y el sitio efecto es el otro, que es como un poco más estable, digamos, No, la curva? igual no es la pregunta. La pregunta está diciendo que se aplicó una anestesia general continua a dos pacientes. Uno se seteó por concentración plasmática y otro por concentración de sitio efecto. Él pregunta cuál de los dos gráficos, si el de la derecha o el de la izquierda, es el que está seteado por concentración plasmática o concentración sitio efecto. Si ustedes se fijan, eso para que lo vean y se den cuenta por qué y cómo es fácil de darse cuenta, la línea roja es la concentración plasmática. Cuando vos seteás el aparato o el modelo farmacocinético por concentración plasmática, el modelo farmacocinético calcula y va a llegar a una concentración que vos le seteaste y la mantiene estable, que es la de la izquierda. O sea, llega a la concentración de la línea naranja y la mantiene estable en el tiempo. Si vos seteás un modelo farmacocinético con sitio efecto, para que el fármaco llegue al sitio efecto, tiene que atravesar las barreras, en este caso hematocefálica, y va a depender del aqueo. Y entonces, dependiendo de eso, va a calcular, bueno, mira, para que el propofol llegue al cerebro, yo en el plasma le tengo que mandar más cantidad, tengo que saturar el plasma para que, con el equilibrio con el aqueo, llegue a donde tenga que llegar. Entonces, fíjense que hace un pico, sobrepasa la línea y después vuelve cuando llega al equilibrio plasma sitio efecto. O sea que los de la derecha están calculados con sitio efecto y los de la izquierda están calculados por concentración plasmática. Te puedes dar cuenta por eso, porque hace un pico plasmático y espera al equilibrio plasma sitio efecto. No sé si se Claro, porque entendió. como en Es más sitio de efecto explicación. siempre la dosis tiene que ser mayor que en plasma. Exacto. Y depende, el pico que haga el modelo farmacocinético, depende del aqueo que tenga seteada para la medicación. Si obviamente que el aqueo la calcula y están calculadas fijas dependiendo del modelo. Si el fármaco tiene una aqueo muy chica, va a ser un pico muy grande. Por eso, por ejemplo, yo siempre el ejemplo que siempre pongo es el ejemplo de la dexmedetomidina. La dexmedetomidina tiene una aqueo muy chica, entonces por eso necesita dosis de carga para que comience a hacer un efecto. Porque si vos haces una infusión continua de dexmedeto sin dosis de carga, el equilibrio con sitio efecto es muy lento y entonces el efecto lo va a hacer en una hora, dos. Si vos necesitas una sedación rápida, hacer una dosis de carga, saturás el plasma con dexmedetomidina y eso hace que haga un equilibrio más rápido con el sitio efecto. Por eso los gráficos que tienen el pico plasmático y después el equilibrio ya te das cuenta que son calculados sitio efecto y no por plasma. Exacto, así es. No sé si aclaré algo o confundí más de lo que aclaré, pero bueno, lo intenté por lo menos. Para mí quedó claro. No sé para los chicos.
Sí, Y a su vez, cuando lo setea sitio efecto, como ven acá, o sea, infunde una gran masa de droga y después hace una pausa, porque lo que busca, o sea, trata de alcanzar esa concentración sitio efecto rápido, entonces infunde mucha droga para que pase esa puerta, ¿sí? Y se alcance el sitio efecto. En cambio, si uno setea plasma, la inducción va a ser mucho más larga hasta que alcanzamos el sitio efecto, o sea, la concentración. Estas barritas que están acá son cuánta droga infunde el sistema. Por eso acá hay barras hasta arriba, que no se llega a ver el número, pero es 10 y este es 16 en este. Bueno, esto no es tan importante, pero hablaba de cuando lo seteamos, o sea, explicando el gráfico, los valores que calculaba, esto está calculado con el Tiva Trainer, eh, que después la dosis acumulada es la misma, pero como si uno lo setea en plasma o en sitio efecto, cuánta dosis inicial es mucho más grande. Y en el de Snyder es un poco más pequeña por, como decía yo, el laqueo y también el B1 que tiene. Y el último punto en lo que hablábamos de la técnica correcta es el neuromonitoreo. No toqué de lleno el neuromonitoreo ni hablé de neuromonitoreo porque hay una clase sobre eso, la pueden ver, también la di yo. Pero nos ayuda a individualizar la dosis y la respuesta de cada paciente cuando los fármacos son administrados. Siempre en el neuromonitoreo nos va a dar un número, si usamos el BIS, por ejemplo, que es un cálculo que tiene un delay en ese cálculo que utiliza todas las ondas del encefalograma, las procesa y a través de un cálculo nos da un número. Ese número tiene un delay de unos 20 a 40 segundos, pero nos ayuda a nosotros a saber qué tan, por así decirlo, anestesiado o no, o sea, qué tan profunda está la anestesia de ese paciente. Y es lo que complementa al modelo farmacocinético de la TIVA, porque uno va a saber si lo que está prediciendo ese modelo se correlaciona o no con la clínica del paciente, más allá de la hemodinamia del paciente también. No olvidar cuando hacemos neuromonitoreo, como un pillado, es que lo pueden alterar los relajantes. En los pacientes pediátricos la mayoría no está aprobado su uso, por ejemplo el Setline, que lo tuvimos hace unos días ahí en el quirófano, está aprobado a partir de 1 año, y el uso de ayudantes como la ketamina, que nos va a aumentar el número de bis, si bien el paciente va a estar anestesiado, y la desmeto, que nos va a dar sedación, pero no nos da analgesia. No sé. Muy bien. Y eso es todo. Esta es la bibliografía que usé.